Segundo libro de los Reyes, capítulo 13, versículo 14. Dice el título: Profecía y muerte de Eliseo. Leemos con la ayuda de Dios y la guía de su Santo Espíritu. Amén. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo: toma un arco y unas saetas. Tomó él un arco y unas saetas. Luego le dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey y dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo a Eliseo: tira. Y tirando él, dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y volvió a decir: toma las saetas. Y luego el rey de Israel las hubo tomado y le dijo: golpea la tierra. Y él golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Y murió Eliseo y lo sepultaron. Entrando el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Hazael, pues, rey de Siria, afligió a Israel todo el tiempo de Joacás. Mas Jehová tuvo misericordia de ellos y se compadeció de ellos y los miró a causa de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y no quiso destruirlos ni echarlos delante de su presencia hasta hoy. Y murió Hazael, rey de Siria, y reinó en su lugar Ben-Hadad, su hijo. Y volvió Joás, hijo de Joacás, y tomó de la mano de Ben-Hadad, hijo de Asén, las ciudades que éste había tomado en guerra de la mano de Joacás su padre. 3 veces lo derrotó Joás y restituyó las ciudades de Israel. Dios bendiga su santa y bendita palabra. Amén. Eliseo, queridos hermanos, Eliseo era, cuando lo llamó Elías, Eliseo era siervo, aprendiz de Elías. Cuando Elías llamó a Eliseo, Eliseo era un jovencito de aproximadamente unos 20 años, tal vez un poco menos, un poco más, alrededor de 20 años tenía Eliseo cuando fue llamado por el profeta Elías, llamado por Dios a través del profeta Elías para servir a Dios. Y Eliseo, queridos hermanos, era un joven de una familia de buena posición económica. Tenían 12 yuntas de bueyes. Y Eliseo estaba, queridos hermanos, dedicado a ayudar a sus padres, a ayudar a su familia. Porque, queridos hermanos, saben que los hombres, las mujeres de Dios, queridos hermanos, cuando son jóvenes, ya tienen cierta edad, queridos hermanos, si no están estudiando los jóvenes, viven con sus padres. Incluso si no viven con sus padres también, es su deber, queridos hermanos, como creyentes, ayudar a sus padres. Saben, queridos hermanos, si el joven está estudiando, esto ya es una ayuda para los padres, porque si usted bendice a ti, bendice a sus padres también. Entonces, queridos hermanos, los jóvenes, queridos hermanos, deben seguir este ejemplo de Eliseo y ser de bendición para los padres. No debe un joven, queridos hermanos, estar en edad de trabajar y ni estudiar. Eliseo no hacía así. Eliseo estaba trabajando, queridos hermanos, con sus padres. Y si tú estás estudiando, eso también es un trabajo y una bendición para la iglesia y para tu casa también. Pero, queridos hermanos, Eliseo fue llamado a servir al Señor, y él, queridos hermanos, se dedicó a servir a Dios, y lo hacía a través de servir a Elías. Porque cuando tú sirves a los hijos de Dios, a los siervos de Dios, queridos hermanos, tú estás sirviendo al Señor también. No hay una forma posible de servir a Dios sin servir a tu prójimo, queridos hermanos. Y debemos empezar por nuestros hermanos, por la familia en Cristo Jesús. ¿Quieres servir a Dios? Sirve a tus hermanos y estarás sirviendo a Dios. Y Eliseo, queridos hermanos, fue fiel durante muchos años, todos los años que Elías trabajó, queridos hermanos. Después que llamó a Eliseo, todos esos años,
Eliseo estaba allí aprendiendo de su maestro, queridos hermanos, viendo cómo él hacía las cosas, cómo oraba. Elías era uno de los profetas, fue uno de los profetas más poderosos del Antiguo Testamento. Es llamado el profeta de fuego porque incluso hizo caer fuego del cielo, queridos hermanos. Y Eliseo, queridos hermanos, admiraba a Elías. A veces, amados hermanos, admiramos a algunos hombres y mujeres de Dios. Pero, queridos hermanos, si nosotros leemos la historia de Eliseo, Eliseo no solamente admiraba, queridos hermanos, al profeta Elías, sino que él quería, queridos hermanos, tener el poder que tenía su mentor, que tenía su maestro, queridos hermanos. Y Dios fue tan bueno, tan misericordioso por la fidelidad que tuvo Eliseo, que le dio, como él le pidió, el doble del poder que tenía Elías. Amado hermano, amada hermana, si tú admiras a un hombre de Dios, si tú admiras a una mujer de Dios, y si tú eres fiel, queridos hermanos, si cumples con su palabra y obedeces lo que el Señor te está mandando, el Señor no solamente puede hacerte y darte un don como este, sino aún incluso más poderoso, queridos hermanos, para que sirvas al Señor, para que sirvas a la iglesia, queridos hermanos, para que te entregues para servir a Dios. Entonces, queridos hermanos, bendito el santo nombre de Dios. El Señor está diciendo a alguno aquí, tú que admiras a un hombre de Dios, a una mujer de Dios, el Señor te dice, yo te puedo dar, si tú eres fiel, aún más poder, aún más, queridos, virtud de aquella que tú admires en esta persona, porque toda la virtud, todo el poder viene de los cielos, viene de Dios. Y así como el Señor dio a Elías, dio a Eliseo también, y Dios se dice, yo también voy a derramar mi poder sobre ti, para que tú me sirvas con toda tu alma, con toda pasión, y aún te llevaré para lugares donde tú no te imaginas, para servir al Señor a través de los dones que el Señor te da. Pero, queridos hermanos, pasó el tiempo, ¿saben, queridos hermanos? Eliseo sirvió a su maestro, a su mentor, queridos hermanos, durante aproximadamente muchos años, queridos hermanos, no estoy seguro cuántos años, pero el ministerio, después que Elías se fue de esta tierra, Elías dice la palabra de Dios que fue arrebatado en un torbellino, fue arrebatado al cielo, que Dios no vio muerte. Y dice la palabra del Señor en el Nuevo Testamento que cuando Jesús fue transfigurado, Elías fue uno de los hombres que bajó, queridos hermanos, de los cielos a hablar con nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el santo nombre de Dios. Ha sido un testimonio poderoso. Pero, queridos hermanos, después que Elías ascendió al cielo en un torbellino, Eliseo siguió sirviendo y siguió, queridos hermanos, trabajando para el Señor. Y dice la Biblia que hizo el doble de los milagros que hizo Elías. Elías hizo muchos milagros. Eliseo hizo el doble de estos milagros. Pero, amados hermanos, bendito santo nombre de Dios, a pesar de que Eliseo era un hombre de Dios, un varón santo, dedicado a las cosas de Dios, llegó el momento que se enfermó, ¿saben? Un momento, no fue la primera vez que se enfermó, pero hubo una vez que Eliseo se enfermó de muerte, ¿saben? Un hombre de Dios, un varón de Dios, fiel, santo, se enfermó de muerte. Y a veces nosotros pensamos, a veces, queridos hermanos, creemos dentro de nuestra humanidad que el hecho de que un hombre sea un varón de Dios, queridos hermanos, quiere decir que no se va a enfermar de muerte, el Señor lo tiene que sanar. Pero, queridos hermanos, la Biblia nos enseña que no siempre es así, queridos hermanos. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué murió este hombre? Estaba joven todavía, productivo, podía bendecir a la iglesia, podía hacer tantas cosas. ¿Por qué el Señor se lo llevó? Y podemos pensar, a veces estamos tentados de pensar, ¿será que este hombre estaba en pecado? Y por eso el Señor le quitó la vida. ¿Será que este hombre iba a pecar y por eso Dios le quitó la vida? Y Dios te dice por esta palabra, amada hermana, amado hermano, no pienses así, queridos hermanos. Si este era un varón de Dios, si esta que tú estás pensando era una mujer de Dios, amado hermano, terminó, queridos hermanos, cuando tú pensabas que todavía le faltaba mucho, que era una bendición para ti, porque se lo llevó al Señor. No te hagas esta pregunta. Lo que el Señor te dice en esta mañana, si era un hombre de Dios, si era una mujer de Dios, confórmate con saber que ahora mismo está en la presencia del Señor. Alégrate por eso y que esto sea consuelo para ti. No te sigas preguntando entonces, partiéndote la cabeza, pero ¿qué pasó? Deja estas cosas a Dios. Un día cuando usted estará allá arriba seguramente lo sabrá, pero ahora confórmate con saber que si era un varón de Dios, si era una mujer de Dios, amado hermano, ya no está con nosotros porque se terminó su tiempo. Nuestro tiempo no es eterno, ¿sabe?
va a terminar un día y no sabemos cuándo, bendito el santo nombre de Dios. Pero tú, queridos hermanos, aprovecha la vida mientras estás aquí y estás seguro, queridos hermanos, que si Dios lo recogió a ella, si Dios lo recogió a él, amados hermanos, fue porque llegó la hora, el Señor lo llamó para su santa y bendita presencia. Pero no pienses que era porque estaba en pecado, porque alguna cosa, queridos hermanos, bendito el santo nombre de Dios. El Señor quiere libertar en esta mañana a alguno que tenía este pensamiento, esta pregunta. Olvídate de esta, queda tranquilo, confía en que Dios sabe todas las cosas. ¿Saben una cosa, amados hermanos? Tengo dos recuerdos en este sentido. El pastor, queridos hermanos, llamado Noé, de la iglesia donde yo me crié, queridos, era un varón de Dios, ¿saben? Un hombre ejemplar, queridos hermanos, un santo de Dios, un predicador admirable, que yo admiraba. Era mi maestro, era mi mentor, así como Elías era para Eliseo, queridos hermanos. Y un día, queridos hermanos, este hombre tendría aproximadamente, tal vez un poquito más que mi edad ahorita, unos 56, 58 años. No creo que llegara a 60 en aquel entonces. Amados hermanos, se enfermó, queridos hermanos, este hombre productivo. Era el pastor, queridos hermanos, principal del concilio donde yo me crié, que eran varias iglesias aquí en Venezuela. Era, queridos hermanos, el pastor más amoroso, queridos. Habían otros pastores, queridos hermanos, ellos los llaman ancianos, habían otros, pero ninguno amaba la obra de Dios como él. Y iba y venía y viajaba y me llevaba a mí, llevaba a otros jóvenes y les enseñaba y les aconsejaba. Un día, queridos hermanos, todavía joven, todavía fuerte, se enfermó y murió. Amados hermanos, bendito el santo nombre de Dios. Pero yo estoy seguro que no sé por qué murió tan joven y tan fuerte, pero estoy seguro que ahora mismo está delante de la presencia de Dios. Y que un día, junto con toda la iglesia, yo le voy a ver también. Pasó con mi mamá también, queridos hermanos. Mi mamá tenía poco más de 70 años, queridos, pero no era una mujer aquí, una viejita. No, una mujer fuerte, productiva, abogada. Me ayudaba en el trabajo, me ayudaba en la iglesia, que Dios me aconsejaba. Amados hermanos, cuando llegó la pandemia, queridos hermanos, mi mamá enfermó de COVID y murió. ¿Y tú crees que yo pienso que esto es justo? Para mí no es justo, querido. ¿Tú crees que yo pienso que era el momento? No era el momento, pero Dios sabe por qué se la llevó. Yo, queridos hermanos, no lo sé, no me voy a preguntar, no voy a interpelar a Dios, a pedirle explicación. Él sabe todas las cosas, hermano, pero una cosa yo sé, que a los que aman a Dios, todas las cosas les son para bien. Y queridos hermanos, de esto aprendemos también de Eliseo, bendito el santo nombre de Dios. Eliseo murió, queridos hermanos, ya entrado bastante mayor, queridos hermanos, pero en realidad no sabemos. Dios dé larga vida a todos los que están aquí en la iglesia. Amén. Pero, queridos hermanos, más importante que una larga vida es que nuestra vida sea buena, ¿saben? Amén. Una buena vida delante de Dios. Sí que es una vida buena, aunque es una buena vida. A una vida buena es darme placer, darme deleite, viajar, acumular. No, amados, una vida buena es una vida centrada en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Una vida buena es una vida que refleje los valores y la palabra de Dios. Que cuando otros te vean un varón de Dios, vean una mujer de Dios. Esta es una vida buena. Y si nosotros, queridos hermanos, tenemos una vida buena, cuando nos llegue la hora de partir de esta tierra, no sabemos ahora, mañana, más tarde, queridos hermanos, cuando nos llegue la hora, podemos cerrar nuestros ojos con la confianza que al abrirlos del otro lado de la existencia, estaremos delante de la presencia de Dios. Amén. Esto, queridos hermanos, es lo que el Señor nos dice por esta palabra primeramente. Pero también, queridos hermanos, aquí vemos otro mensaje, queridos hermanos, que debemos tomar en cuenta. Y habla sobre, queridos hermanos, este rey de Israel, del reino del norte, llamado Joás. Bendito el santo nombre de Dios, el rey Joás. Y Joás, queridos hermanos, nosotros podemos ver unos pocos capítulos antes, queridos hermanos, que era un rey que hacía lo malo delante de la presencia de Dios. En Israel, del reino del norte, hubo reyes, algunos pocos que hicieron lo bueno delante de la presencia de Dios, pero hubo unos reyes, queridos hermanos, que hacían lo malo delante de la presencia de Dios. Y Joás era uno de estos reyes que hacía lo malo. Pecaba, queridos hermanos, era un rey idólatra, un rey, queridos hermanos, que hacía cosas desagradables delante de Dios. Y sin embargo nosotros vemos que él tenía un cierto cariño, un cierto amor, un cierto respeto por Eliseo, varón de Dios. Y amados hermanos, sí, este rey, que era un rey malo, un rey impío, tenía respeto por el varón de Dios, lo escuchaba, queridos hermanos, estaba pendiente de sus consejos,
de su profecía, cuanto más nosotros no tenemos también, queridos hermanos, que honrar, que respetar, que escuchar a los hombres que Dios usa. Y no solo esto, queridos, sino que este rey Joás fue a visitar a Eliseo en su lecho de muerte. Cuando Eliseo estaba enfermo, estaba ahí tendido, Joás, el rey de Israel, fue a visitarlo. Y amados, si este hombre malo, este hombre impío visitaba a un enfermo en su lecho de muerte, ¿cuánto más tú que eres un hombre de Dios? ¿Cuánto más tú que eres una mujer de Dios? No podemos ser con un corazón duro allí, inflexible. El que se enfermó, si se murió, se murió. Tú debes mostrar el amor de Dios. Amén. Y el Señor nos está poniendo el ejemplo de Joás. Joás fue a visitar a este enfermo. Amada hermandad, la iglesia de Dios tiene que ser amorosa con aquellos que están enfermos, con aquellos que están en dificultades, con aquellos que están queridos, que perdieron las esperanzas, que no saben qué hacer, que el médico les dio poco diagnóstico de vida. Amados, tenemos que visitar también a los enfermos. Dice la palabra de Dios en Mateo 25, que un día el Rey Jesús dirá a las ovejas de la derecha, de su derecha, le dirá: venid benditos de mi Padre y entrad en el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque yo estuve enfermo y tú me visitaste. Y las ovejas dirán para el Rey Jesús en aquel momento: ¿cuándo estuviste tú enfermo y te visitamos? Y el rey dirá: cuando lo hiciste con esta hermana que estaba enferma, lo hiciste con este hermano que estaba enfermo, me estabas visitando a mí. Amada hermandad, cuando visites a tus hermanos enfermos, cuando visites a las personas, aunque no sean hermanos en la fe, enfermos, que el Señor te lleve para poner una palabra, para orar por ellos, estás visitando al Señor. Honra al Señor, sirve al Señor. Y repito, el Señor repite en esta mañana: no hay otra manera de servirme que servir a mis pequeñitos. Bendito el santo nombre de Dios. Y amados hermanos, también claro, hay personas que no les gusta visita, saben también, y esto también se respeta. Nosotros respetamos también la intimidad de los demás, pero siempre que visitamos a los enfermos debemos ser prudentes. Una visita a un enfermo no puede ser una visita larga para contar la novela que viste, lo que está pasando. Una visita corta, queridos hermanos, para que ella se sienta acompañada, para que sienta el amor de la iglesia, para que sienta una oración de respaldo, una palabra de consuelo, un ánimo para compartir la palabra de Dios. Bendito el santo nombre de Dios. Entonces, benditos hermanos, amada hermandad, vamos a seguir el ejemplo que el Señor nos da con este ejemplo de Joás, un hombre impío. Si él era impío y hacía esta obra, visitaba a los enfermos, cuanto más tú y yo debemos visitar a los enfermos también. Y queridos, cuando Joás entró en este lugar, vio a Eliseo allí enfermo, en aquella cama, que Eliseo se iba, su alma se iba, que estaba en riesgo en poco tiempo de morir. Joás exclamó y dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Estas palabras también las había dicho Eliseo unos 60 años antes, cuando el Señor arrebató a Elías. Dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. La mejor traducción de esto, queridos hermanos, bendito el santo nombre de Dios, es algo así. Cuando dice Padre mío, está reconociendo que Eliseo tenía más sabiduría de parte de Dios que él. Estaba reconociendo que Eliseo era un hombre de Dios. Eliseo también lo dijo a su mentor, reconociendo que Elías era un hombre sabio, que él escuchaba su palabra, que aprendía de él. Estaba como honrándolo. Y dijo: carro de Israel y su gente de a caballo. Quiere decir, Joás en esta oportunidad y Elías en aquella otra, quiere decir, le estaba diciendo: tú eres para Israel más que sus carros de guerra y más que su caballería. Es decir, Israel es defendida más que por su ejército. A Israel la defiende el poder de Dios, a Israel la defiende la oración, a Israel la defiende la palabra de Dios. Y amados hermanos, así de esta misma forma a nosotros nos defienden las leyes. A nosotros las leyes están para defendernos, la policía está para defendernos, los abogados están para defendernos, pero por encima de abogados, de policía, de las leyes, está el Dios de Israel, que te defiende por medio de la oración, por medio de la palabra, por medio de la fe. El hombre, la mujer de Dios, queridos hermanos, no tienen necesidad de
de tener armas, ¿saben? Para defenderse. Es algo muy común en los Estados Unidos tener armas, y en algunos otros países también. El joven, la mujer de Dios no debe tener armas. El arma que nosotros tenemos es esta que está aquí, la palabra de Dios, un arma que no es de este mundo, que es un arma espiritual para derrotar potestados y principados. Bendito el santo nombre de Dios. Y queridos hermanos, Eliseo allí en aquella cama y Joás allí, Eliseo le dijo, aún estaba en el lecho de muerte Eliseo, pero estaba sirviendo a Dios, ¿oyeron? Estaban ejercitando el don que Dios le dio, el don de la profecía. Bendito el santo nombre de Dios. Bienaventurado aquel que todos los días que Dios te dé en esta tierra, usted quiere servir a Dios con una palabra, con un cántico, con un consejo. Bendito el santo nombre de Dios. El Señor da por esta palabra poder y fuerza para servir a Dios todos los días de tu vida. No importa que son 60, 80, 100 años, que el Señor te dé vida y fuerza para servir a Dios todos los días de tu vida, dándole un consejo a tus hijos, dándole un consejo, profetizándole a tus nietos, hablando como el Señor te ponga, con los dones que el Señor te ponga. Sirve a Dios todos los días de tu vida, porque esta es tu parte en la tierra. Y amados hermanos, el profeta Eliseo le dijo al rey Joás, le dijo, abre la ventana y apunta con la flecha y dispara hacia el oriente. Y le dijo, este disparo que tú has hecho es saeta de salvación de Jehová. Y le dijo el profeta, le dijo a Eliseo, golpea 3 veces la tierra. En la antigüedad, disparar, golpear la tierra con el arma, una saeta es como una flecha, queridos hermanos. Golpear la tierra era como una señal, una profecía de victoria. Y amados hermanos, Eliseo le dijo que golpeara, que disparara la tierra. Y Eliseo y el rey Joás lo hizo 3 veces, queridos hermanos, y allí paró. Entonces dice aquí las escrituras que el profeta de Dios se molestó y le dijo, ¿por qué lo has hecho solamente 3 veces? Bendito el santo nombre de Dios. Y amados hermanos, por esta palabra el Señor nos dice que las flechas estaban guardadas en la aljaba. Las flechas están guardadas en la aljaba. El rey sacaba la flecha de la aljaba, que es un estuche, y entonces disparaba. Amados hermanos, las flechas en la aljaba, las flechas simbolizan en esta mañana las promesas que Dios te ha hecho, simbolizan las palabras que Dios te ha dado. Y guardadas en la aljaba quiere decir que están guardadas en tu corazón. Tú tienes que guardar las palabras de Dios en tu corazón. Pero hay algunas palabras, algunas promesas que Dios te dio que no son solamente para guardarlas. Usted tiene que sacarlas de la aljaba, tiene que apuntar y tiene que disparar, porque las flechas allí guardadas muchas veces no son de grande utilidad, te dan una sensación de seguridad, pero las flechas son útiles cuando usted las saca, apunta y dispara. Amado hermano, amada hermana que estás aquí, el Señor te dice en esta mañana, hay muchas promesas de Dios en tu corazón que no son solamente para guardar y esperar allí, son para sacarlas, son para practicarlas, son para profetizarlas, son para predicarlas, son para creerlas, son para confesarlas, son para declararlas. Y el Señor te dice, saca estas promesas que yo te hice, no las dejes allí guardadas en la aljaba. Es necesario que usted las saque, que apunte, que dispare. Si el Señor te dio la promesa de, queridos hermanos, por decir alguna cosa, de tener un carro, comienza a ahorrar. Yo voy a tener un carro, el Señor me va a preparar, el Señor me va a ayudar. Si Dios te dio la promesa de casarte, de tener un hogar, entonces usted se prepara para cuando llegue el momento. Usted tiene que ofrecer a su esposa, tiene algo para ofrecer a su esposa. Si Dios te dio la promesa de ser abogado, por ejemplo, entonces estudia derecho, busca dónde estudiar, dónde prepararte. Aquello que el Señor te prometió, usted debe actuar en este sentido, debe tener fe. Dios me va a ayudar, Dios va a hacer conmigo, pero prepárate y actúa en el sentido de la palabra de Dios. No dejes esa palabra allí abandonada, que se cumpla solo. Usted insiste, usted se prepara, usted se envuelve en el medio donde Dios te mostró que te iba a bendecir con la mecánica. Entonces busca trabajo en un taller mecánico, reúne con mecánicos, habla con ellos, queridos hermanos. Y si no pasa nada, y si no aprende, usted insiste. No hagas como el rey Joás, que lo hizo solamente 3 veces, allá no pasó nada. Usted insiste, sigue aprendiendo, sigue buscando, sigue estudiando, sigue trabajando en lo que Dios te dio, hasta que tengas la promesa de Dios que te hizo en tus manos. Bendito el santo nombre de Dios. Pero aquellas flechas,
aquellas, queridos hermanos, aquella arma que estaba allí guardada, no solamente aquellas saetas, no solamente representan las palabras y las promesas de Dios, también nos representan a nosotros mismos muchas veces. ¿Sabes qué? Dice en uno de los libros de los profetas, no recuerdo, creo que es Isaías 42, no recuerdo exactamente, dice que Dios nos hace a nosotros como saetas de bronce y nos guarda en su aljaba. A veces estamos guardados en la aljaba de Dios y parece que nadie nos ve, parece que no pasa nada, parece que no eres usado por el Señor, que estás allí perdiendo el tiempo en esa aljaba, pero Dios te dice por esta palabra, cuando estás guardado en la aljaba de Dios, no estás perdiendo el tiempo, estás protegido por Dios y Dios está preparándote para un día sacarte de la aljaba y dispararte con poder. Y mientras más te prepara el Señor, mientras más pasa el tiempo, mientras más te pules, mientras más ores, mientras más esperas con paciencia, más duro volará esa flecha, porque queridos hermanos, muchas veces el Señor tiene que para disparar la saeta tú tienes que tensar el arco. Si no tensas el arco, aquella flecha no sale con potencia. Está pasando el tiempo, no está pasando nada, tú dices, no estoy siendo usado por Dios. El Señor te dice por esta palabra, yo estoy tensando el arco para cuando yo lo suelte, tú vueles con poder hacia la victoria que Dios te prometió. Entonces no te desesperes, no te impacientes, no pierdas la fe. Este tiempo que parece que no está pasando nada, usted se prepara, usted ora, usted cree que Dios te va a usar con poder en aquello que el Señor te prometió. Bendito el santo nombre de Dios. Y amados hermanos, dice aquí la palabra de Dios, dice aquí la palabra del Señor, que amados hermanos, él le dice el profeta al rey Joás, le dijo, mira, si tú hubieras disparado más de 3 veces, tuvieras una victoria total. Dios te hubiera dado una victoria total, pero disparaste solamente 3 veces. Dios te va a dar solamente 3 victorias sobre el reino de Siria. Y así pasó, queridos hermanos, así aconteció, queridos hermanos. Después que el profeta murió, la palabra de Dios se cumplió y Dios le dio 3 victorias a el rey Joás sobre Siria. Pero queridos hermanos, aquí pasó, antes de continuar adelante, aquí pasó un milagro único en la Biblia. Pasó que cuando Eliseo murió, queridos hermanos, él fue enterrado allí en una fosa, queridos hermanos, cubierto allí. Y aconteció que iban unas personas a enterrar a alguien también, y viendo una compañía de saqueadores, de una banda armada, ellos se asustaron y tiraron el cadáver sobre el sepulcro de Eliseo. Cuando el cadáver cayó sobre el sepulcro de Eliseo, inmediatamente se puso sobre sus pies, Dios lo resucitó. Queridos hermanos, era tanto el poder que Dios había dado a Eliseo, que aún después de muerto estaba haciendo milagros. Por supuesto que el milagro lo hizo Dios a través de Eliseo, pero queridos hermanos, Dios se usó aún de Eliseo después de muerto para hacer un milagro. ¿Sabes una cosa? El hombre de Dios, la mujer de Dios, no termina su trabajo, no termina, queridos hermanos, su obra, su poder, no es necesariamente termina cuando muere. Cuando un hombre de Dios, cuando una mujer de Dios ha hecho las cosas verdaderamente como debe hacerlas, después de muerto, el Señor lo sigue usando para bendecir la iglesia, para bendecir su familia, para bendecir la obra, para bendecir a la comunidad, al país. Y queridos hermanos, así yo tengo algunos ejemplos que quiero dar para la iglesia de esto que pasó con Eliseo, que el Señor usó después de muerto aún. Queridos, no conocí personalmente, sé de un pastor, el pastor Olson padre, Olson el viejo, el papá del pastor de la iglesia de las Acacias, que es Samuel Olson. Ese señor, queridos hermanos, llegó de Estados Unidos junto con su esposa y unos pocos hijos que tenía. Creo que tenía 3 hijos, una de ellas era especial, para fundar una iglesia, para predicar la palabra de Dios aquí. Ese hombre aquí en Caracas fundó, amados, una iglesia pequeña, unas pocas familias, unas pocas personas, fundó una iglesia. Y amados, ese hombre, ese pastor murió, ¿saben? Pero la iglesia que él sembró sigue de pie y hoy congregan allí más de 3,000 personas que semana a semana son bendecidos a través de la obra que ese hombre hizo. Ese hombre ya no está con nosotros, está delante de la presencia de Dios, pero el trabajo que hizo en esta tierra sigue siendo de bendición para muchos. Así, amada hermandad, bendito el santo nombre de Dios, cuando tú te vayas de este mundo, lo que tú has hecho, lo que tú hiciste, va a seguir produciendo frutos
frutos para vida eterna. Queridos, pero no solamente tiene que ser algo así tan grande como una mega iglesia. La iglesia de las Acacias es una mega iglesia con miles de personas que ocupa toda una manzana. No necesariamente tiene que ser esto así, puede ser algo menor. Y les pongo, queridos, el ejemplo de mi abuela. Saben, mi abuela, hace muchos años, cuando yo era un niño, ella me llevaba para la casa de Dios. Yo iba porque ella me llevaba, no entendía nada, queridos hermanos, pero todas esas palabras que quedaron en mi corazón a través del trabajo de mi abuela siguen dando fruto hoy. Y por esas palabras y por esas promesas estoy yo aquí delante de la iglesia. Mi abuela ya fue recogida por el Señor, está ahora en gloria, pero el trabajo que ella hizo sigue dando frutos en esta tierra. También, queridos hermanos, está el ejemplo, queridos hermanos, bendito el santo nombre de Dios. El ejemplo del pastor que les mencioné, el anciano Noé, queridos, bendito el santo nombre de Dios. El Señor lo recogió, ¿saben? Y yo no era familia de él, pero yo digo que él me dejó más de lo que le dejó a su familia, queridos hermanos, porque los tesoros que sembró en mi corazón, todavía yo, queridos hermanos, recuerdo los consejos que me dio, los viajes que hicimos, las cosas que me advirtió, los comentarios, todas sus enseñanzas hoy siguen dando frutos para vida eterna, no solamente en mí, en todas las personas que él impactó, bendito el santo nombre de Dios. Así por esta palabra, el Señor te dice, después de que tú te vayas de esta tierra, el fruto que estás sembrando va a seguir creciendo para vida eterna. Y amados hermanos, aquí está escrito en la palabra. Vimos que murió el profeta Eliseo y se cumplió la palabra que él dijo. Él dijo que el rey Joás iba a tener 3 victorias sobre Siria. Murió el profeta y fueron 3 victorias sobre Siria. Y con eso nos dice el Señor en esta mañana, lo que yo te prometí, yo lo voy a cumplir. Bendito el santo nombre de Dios. Pero queridos hermanos, el profeta se molestó porque él no quería 3 victorias, ¿sabe? Él quería que Israel tuviera una victoria total. Y Dios también quiere que tú tengas una victoria total. Amados, a veces no contestamos y de verdad es razón para estar contentos porque el Señor nos da una victoria que si lo comparamos con lo que Dios quiere es pequeña y para nosotros es grande, queridos hermanos. Si Dios recupera tu matrimonio, eso es una victoria grande. Si Dios te recupera un dinero que perdiste, eso es una victoria grande. Si tú recuperas un carro que perdiste, eso es una victoria grande, pero Dios quiere mucho más para ti. Amados hermanos, hubo un momento en la vida de mi esposa y mía que nuestro matrimonio estaba destruido. Dios lo levantó. Eso es una victoria. Hubo un momento, queridos hermanos, que nosotros perdimos una camioneta, nos la robaron. Dios nos la devolvió, queridos hermanos. Gloria al Señor. Y así el Señor nos ha dado muchas victorias, pero Dios quiere darte mucho más. Si Dios te hizo recuperar estas 3 ciudades, porque este rey recuperó 3 ciudades, Dios te las devolvió en tus manos. Da gloria a Dios por esto, pero no te canses. No sea tu fe como la fe de Joás, que se conformó con esas 3 victorias. Dios quiere darte mucho más. Aunque Dios te dé la victoria que tú estás pidiendo, no te conformes con esto como los leprosos que fueron sanados y se fueron y desaparecieron. Dios quiere darte más que la sanidad. Dios quiere darte más que un matrimonio. Dios quiere darte más que dinero, más que carro. Usted, cuando Dios le dé esta victoria, usted sigue sirviendo a Dios, sigue buscando, sigue orando, sigue llenando de la presencia del Dios Santo, y Dios te va a dar la victoria total. La victoria total, querido, es cuando estés delante de la presencia de Jesucristo. Apunta al blanco, que es el Señor. Apunta a la eternidad. No te dejes distraer por las victorias pequeñas, grandes que Dios te va a dar en esta tierra. Dios quiere darte mucho más. Y en esta mañana a toda la iglesia el Señor le dice, sigue apuntando, sigue disparando. No te canses hasta tener la victoria total en tus manos, que es la vida eterna junto al Señor. Dios sea alabado. Amén. Vamos ahora, amada hermandad.